Bueno, buenos días a todos. Yo creo que ya son las 11:02 acá en Colombia, por lo menos 2 minutos después de la hora programada. Miguel, buen día. Y bueno, yo creo que un poco con el ánimo de respetar el tiempo de todos, vamos a dar inicio. Seguramente van a seguir personas entrando a la sesión, pero bueno, vamos a arrancar. Igual vamos a arrancar con la parte introductoria mientras más personas entren. Em, Gracias a todos por asistir o por ingresar a este seminario. Digamos acá un poco con el equipo de la TAM de CSI, la idea es comenzar a presentar de pronto una serie de webinars que están relacionados con temas de interés, sobre todo a personas que están involucradas en la parte de tratamiento de aguas, en la parte de equipamiento. Y yo creo que es interesante poder compartir algunos temas técnicos que son de interés de todos. Y yo creo que acá podemos tener discusiones interesantes en relación a varios temas que son importantes en las plantas de aguas residuales, principalmente o en sistemas de aireación, como es el caso de nosotros. En este caso, nos enfocamos un poco en lo que es la optimización del consumo energético. Creemos que es un tema que en los últimos años ha comenzado a tomar mucho interés, tanto de empresas de ingeniería como de cliente final, teniendo en cuenta que a pesar de que siempre el CAPEX es donde siempre ponen el foco las gerencias, nos hemos dado cuenta que el OPEX es el que pega más duro en el bolsillo y entonces es un punto importante tener en cuenta, sobre todo en sistemas de aireación o en plantas de aguas residuales donde el impacto de NOPEX, de los sistemas de aireación, es tan alto. Por eso quisimos arrancar o tener este webinar puntualmente en temas de eficiencia energética. Un poco para que lo tengan acá, acá estamos en el equipo de Latinoamérica de SS Aviation, que somos Sindra Mendizábal y mi parte que es Nicolás Pautasi, tenemos parte del equipo. También nos acompaña acá Lina Chaverini, que digamos que es el equipo completo de Latinoamérica y ella hace parte de toda la parte global de SSI Aviation. Un poco para que lo tengamos en cuenta, parte de las reglas, tenemos estimado 40 minutos para la parte de la presentación y 20 minutos para preguntas. Por lo tanto, aunque me fascina que las preguntas las hagamos durante la presentación porque lo hace mucho más fluido y más interesante, me gustaría que dejemos las preguntas para el final. En la ventana tenemos una sección de Q&A o de preguntas. Por favor, podemos ir escribiendo. Si se les ocurren preguntas, escribámoslas ahí, que las podemos atender ya al final del webinar. Y no dando más espera, vamos a arrancar. Entonces, primero vamos a hacer una introducción rápida, como todos ya conocen, pero al final hacemos un repaso rápido de quiénes somos en SSI, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de aguas residuales. Tenemos oficinas a nivel global. Tenemos, claro, nuestra casa matriz que queda en Poughkeepsie, Nueva York, pero tenemos oficinas en Italia, oficinas en Asia, en Corea del Sur, en Shanghái, en Medio Oriente. Nosotros acá en Bogotá, que manejamos la oficina de Latinoamérica. Somos una empresa exclusivamente dedicada a lo que es el diseño, fabricación y comercialización de sistemas de aireación y por lo tanto tenemos un enfoque muy alto en lo que es la innovación en ese tipo de sistemas y en alta calidad. Tenemos referencias en todo el mundo y a lo largo de esa trayectoria pues somos un referente a nivel global en este tipo de equipos. Un poco para la información del equipo y para dar contexto, este año eh, nos integramos al equipo de Ingersoll Rand. Eh, Ingersoll Rand, digamos que es una empresa que normalmente es conocida por tema de compresores o por equipos de construcción, pero ellos tienen, digamos que el grupo de Ingersoll Rand consta de alrededor de 60 empresas, de las cuales muchas tienen equipos que tienen aplicaciones en agua de tratamiento. Y con nuestro ingreso se armó una vertical de agua y tratamiento, donde la idea es poder dar soluciones más completas a los usuarios finales. Un poco la presentación, aparte de sistemas de aireación, como grupo podemos ofrecer soluciones en temas de compresores, perdón, en sopladores, soplador y compresor, en bombas de cavidad progresiva, bombas peristálticas con Milton Roy o Zipex y mezcladores. Entonces, digamos que no es el foco de la reunión, pero sí quería ponerlo un poco en el radar.
antes de que iniciáramos la reunión, por si alguna persona tiene dudas o que tiene inquietudes sobre esto, nos puede contactar después. Entonces, sin más introducción, acá le paso la voz a Cinda y arrancamos ya el tema del webinar. Hola, buenos días a todos. Como decía Nicolás, vamos a hacer un webinar destinado a cómo optimizar el consumo energético en sistemas de aireación. Y pues básicamente vamos a tratar 3 puntos que son los que nos parecen muy importantes. Vamos a arrancar desde el tema de qué es aireación, porque uno no puede optimizarla si no sabemos qué es, después de qué depende el consumo energético. Y por último vamos a terminar y cerrar el webinar hablando un poco sobre cómo podemos reducir esos costos, o sea, qué tenemos que tener en cuenta. Entonces, la aireación, básicamente, el tema es de aguas residuales, claramente. Todo lo que vamos a hablar va a ser mucho destinado a temas de aguas residuales. Entonces, la aireación, veámosla como un proceso donde simplemente se introduce agua u oxígeno al agua residual. Y digamos que tiene 2 funciones principales, y las funciones más importantes es aumentar el oxígeno en el agua para degradar todo lo que es la materia orgánica, degradar el nitrógeno y pues también ayudar un poco el proceso, claramente como su proceso, la reducción del fósforo por temas biológicos. Pero que también tiene una segunda función que a veces no la tomamos tan en cuenta en hacer los cálculos y es importante nombrarla acá, porque a veces tiene un alto impacto en la cantidad de aireación, y es que también el sistema de aire permite favorecer la mezcla y la homogenización del agua. ¿Y eso qué nos ayuda? Nos ayuda a evitar las zonas muertas, nos ayuda a mantener la biomasa en suspensión o los biocarriers, si estamos hablando de sistemas MBR. Y la idea de eso es permitir, como siempre, el contacto entre la biomasa y el agua. Entonces, digamos que tenemos estas 2 funciones que son importantes. Y ahora me están diciendo, ajá, pero el sistema de aireación, ¿por qué es importante dentro de las plantas residuales? Y es que ustedes como diseñadores, estudiantes, EPCs, se han dado cuenta que los sistemas más comunes que conseguimos en las plantas son los sistemas aeróbicos. Es decir, conseguimos los activados, conseguimos unos SMBR, conseguimos MBBRs, MBR, y todos tienen como su gran corazón el sistema de aireación. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan famosos, tan usados y tan comunes estos? Porque son sistemas que son confiables, son sistemas que son muy eficientes y son sistemas que son bastante estables con el tiempo. Pero sin embargo, el gran problema de ellos es que tienen un alto consumo energético. Entonces, la idea de esto es, ¿cómo podemos mejorar? Porque ese consumo energético al final es el que nos va a impactar el bolsillo a todos los operadores de plantas, y pues si son plantas municipales van a terminarse reflejando en nuestro bolsillo. Entonces, claro, es un tema que hay que evaluar. Si nosotros agarramos cómo se distribuye el consumo energético de una planta de aguas residuales, podemos ver una torta similar a la que estamos poniendo acá. Un poquito más, un poquito menos, pero digamos que la gran parte de esta torta de consumo energético en la PETAR, o sea, de los costos energéticos en el OPEX, va a ser el sistema de aireación. Entonces, eso inicialmente, lo que decía Nicolás al inicio, o sea, nosotros normalmente cuando hacemos un diseño nos enfocamos en el CAPEX, nos enfocamos en ponerlo en la forma más económica, y nadie se había dado cuenta hasta hace poco que ese OPEX es un valor supremamente importante que nos va a afectar al bolsillo como operadores y como cliente final. Entonces, nos hemos dado cuenta con el paso de los años cómo la gente y los mismos diseñadores y el mismo cliente final empieza a tener interés en, oye, ¿cómo mejoramos esa aviación? ¿Cómo podemos mejorar la aviación para poder reducir esos costos de OPEX? Porque la aviación tiene que estar, sabemos que son los sistemas más comunes, sabemos que son los sistemas más eficientes, o sea, son sistemas muy eficientes y muy confiables, pero ¿podemos o no podemos reducirla? Y es ahí la pregunta, y por eso es la idea de este webinar, y creo que hay un movimiento muy fuerte en este momento destinado a eso, a guiarnos a pensar en que el OPEX también es importante a la hora de hacer un diseño. Entonces, cuando uno piensa, ¿qué es lo que depende del consumo energético? Entonces, ustedes pueden saber, hay 4 puntos que nosotros vemos que son los más importantes. Es el tipo de agua y la cantidad de agua que nos está entrando, lo que sale, o sea, cuál es el requerimiento de salida, cuál es la eficiencia de los equipos que estamos usando y cuáles son los parámetros de operación. Los primeros 2 no los podemos cambiar. O sea, lo que nos entra y lo que nos sale, no podemos hacer nada.
Eso es el diseño. Pero los últimos dos sí podemos tener un impacto. Y con esos dos es con los que nos vamos a basar para poder mejorar y optimizar estos sistemas para poder generar sistemas eficientes. Entonces, ¿cómo podemos evaluar? La primera pregunta que uno siempre se hace es, oye, ¿y cómo sabemos que un sistema es eficiente? Entonces, hay un estándar que se llama el SAE, Standard Aviation Efficiency. Y básicamente lo que dice este estándar es cuánto oxígeno proporciona un sistema de aviación por kilowatts de energía consumida. Entonces, digamos que por aquí uno puede empezar a tener indicios de el sistema que tengo en mi planta o lo que estoy diseñando, ¿es realmente el sistema más eficiente o es que hay otro? Uno empieza como a preguntarse, ¿no? Y si uno se fija en la tabla, no quiero entrar en muchos detalles por temas de tiempo, pero digamos que si uno se fija en la tabla, uno se da cuenta que los difusores de burbuja fina son los que tienen una mayor eficiencia, tienen esa tendencia a que son los más eficientes. Claramente hay otros factores que afectan, pero digamos que simplemente tomando este estándar, uno empieza a entender por aquí como que es la cosa y podemos empezar. Y por eso es que nosotros en el webinar estamos enfocados en sistemas, cómo mejoramos sistemas de aviación por difusión. Entonces, digamos que el SAE es es muy amplio porque los difusores, ustedes saben que hay muchos tipos de difusores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dentro de esos difusores, ya sabiendo que el sistema de difusión fina es como tiende la tendencia a ser el más eficiente, cómo podemos categorizarlo? ¿Cómo podemos ver dentro de ese rango panorama de difusores, cómo podemos ver la eficiencia? Y muchos de ustedes ya conocen el término, pero digamos que está atrás del SOT. El SOTE lo que nos indica es cómo es la eficiencia de transferencia del oxígeno en el agua bajo condiciones estándar. Es decir, cómo se transfiere el oxígeno, o sea, cómo mi difusor, o sea, generando toda la aireación, las burbujas, generando todo, me ayuda a transferir el oxígeno. Y aquí hay un punto muy importante, y es que normalmente nosotros vemos el SOTE como un valor de referencia, un valor sacado de libros, un valor que quizás conseguimos en internet, pero la realidad es que cada difusor es diferente y ya vamos a entrar un poquito más adelante en eso, pero cada difusor tiene un SOTE asociado porque su forma es de una manera, los materiales que está usando, la geometría, el diámetro, digamos que hay muchas cosas que pueden afectar al SOTE. Entonces no es pensar que un difusor de burbuja fina va a estar siempre en 7 o 6 y uno de burbuja gruesa están 2. No necesariamente. ¿Quién lo va a definir? Lo van a definir los ensayos de SOTE que cada proveedor tiene que hacer para poder garantizar el funcionamiento de estos equipos. Son los que nos van a decir cómo está operando nuestro equipo, para que nosotros como diseñadores podamos definir cómo va a ser esa transferencia de oxígeno. ¿Okay? Entonces, digamos que existen, para que empecemos a entrar como más en el tema del diseño, existen 4 factores que afectan de cierta manera el SOT, positivo o negativamente, pero digamos que lo afectan, o sea, que tienen una injerencia a la hora de que se define el SOTE en nuestros sistemas. El primero, todos lo tienen supremamente claro, y es el tamaño de la burbuja. Entonces, mientras normalmente en el mercado uno siempre va a conseguir difusores de burbuja gruesa, difusores de burbuja fina. Eso es como lo normal. Entonces, difusores de burbuja fina, estamos hablando de 1 a 3 milímetros de diámetro. Y burbuja gruesa de 10 milímetros de diámetro. ¿Qué significa que tú tengas un difusor de burbuja gruesa o de burbuja fina? Que la burbuja gruesa vas a tener burbujas generadas donde son más grandes. Es decir, que si tú comparas, si tú inyectas la misma cantidad de aire a un sistema de burbuja gruesa o una burbuja fina, la cantidad de área superficial donde se va a hacer la transferencia de oxígeno al agua va a ser menor en los de burbuja gruesa que en los de burbuja fina. ¿Ok? Entonces, por tanto, el SOTE, o sea, la transferencia de oxígeno al agua, va a ser menor en la burbuja gruesa que la burbuja fina, porque no tengo tanta área de contacto con el agua. Eso lo podemos ver simplemente con un ejemplo bastante sencillo. Imagínense que tienen un tanque de 4 metros de columna de agua. Si tomamos difusores de burbuja gruesa, asumiendo un SOTE de 2.5
por metro. Esa es como la forma como se describe, o sea, como se llama al SOTE. Entonces son 2.5% de oxígeno por metro de columna de agua. ¿Okay? Entonces, si tenemos 4 metros de columna de agua, simplemente multiplicamos el 2.5 por 4. Eso nos va a decir que, en este caso, el difusor de burbuja gruesa me va a transferir al agua 10%. Pero que si ahora vamos con el de burbuja fina, y asumimos un SOTE de 6, que es como un valor estándar, ahora vamos a estar transfiriendo no 10, vamos a estar transfiriendo 24% de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no necesito tanto aire para poder introducir oxígeno al agua. Necesito menor cantidad de aire que se me va a ver reflejado en mis sopladores más pequeños y por tanto una energía menor. Entonces digamos que el tamaño de la burbuja sí nos va a afectar. Ahora un segundo factor es la profundidad del tanque. A veces uno piensa que esto es muy sencillo, pero cuando uno siempre tiene que pensar que el SOTE va a estar definido por el tiempo de contacto que pase la burbuja con el agua. Entonces, mientras más profundo sea el tanque, vamos a tener un tiempo de contacto mayor, porque la burbuja va a ir subiendo y va haciéndose la transferencia de oxígeno a medida que va subiendo. Entonces, siempre que tengamos una profundidad más alta, nosotros vamos a tener un mejor SOTE y por tanto una mayor transferencia de oxígeno. Veámoslo, un ejemplo práctico, que es el que tiene a mano derecha. Esta es una planta que tenemos en Colombia, en Tocancipá, Cundinamarca. Y básicamente la planta tiene un nivel de agua de 3.2 metros. ¿Sí? Eso nos da 7% de SOTE, nos está diciendo que el SOTE total, o sea, lo que yo estoy transfiriendo de ese aire es el 21%. Pero es que si en vez de 3.2 hubiésemos diseñado en ese momento a 5, en ese momento no se podía, pero bueno, digamos, imaginariamente hubiésemos podido diseñarlo a 5 ese tanque, nosotros hubiésemos tenido un SOTE de 35.4%. ¿Eso qué significa? Eso significa que hubiésemos tenido un 40% de ahorro de aire y aproximadamente un 40% de ahorro de energía. Podemos medio trasladarlo. Entonces, fíjense cómo pequeños detalles pueden afectar nuestra energía. El último factor, los últimos dos factores que quiero como que tengamos en cuenta a la hora de hablar de SOTE es el caudal de aire por difusor y la densidad de los difusores. ¿Okay? ¿Por qué son tan importantes estos dos? Entonces, el caudal de aire por difusor, imagínense que nosotros estamos inyectando agua en nuestro sistema. Si nosotros ponemos un alto caudal de aire por el difusor, pues va a salir muy rápido por las presiones, va a salir extremadamente rápido y el tiempo de transferencia de oxígeno va a ser muy bajo. Entonces, si nosotros colocamos un caudal bajo, que la velocidad de ascensión es menor, esa burbuja va a tener mucho más tiempo para transferir el oxígeno, ¿sí? Entonces, uno que ya empieza a ver cómo puedes jugar con el diseño para poder beneficiarte y mejorar el SOTE y mejorar esa eficiencia. La densidad es muy parecida. Si nosotros tenemos más densidad de difusores, tenemos más difusores por todo el tanque, vamos a tener más burbujas y por tanto vamos a tener una mayor cantidad de burbujas transfiriendo oxígeno al agua. Entonces, para que lo vean en ejemplo, que yo siempre creo que se entiende mucho más, hicimos un mismo sistema. Entonces, imagínense que el sistema requiere 3.94 kilogramos de oxígeno por hora. Eso es lo que requiere mi sistema. Pero entonces, yo como diseñadora digo, vamos a agarrar un caudal, es importante, discúlpame, aquí me voy un segundo para atrás, para que tengan en cuenta, todos los difusores tienen un rango de caudal, ¿ok? Que es lo que ustedes están viendo aquí entre las dos líneas rojas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en el ejemplo es jugar un poco con la cantidad de difusores, es decir, la densidad, y con la cantidad de caudal por aire. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos ese rango de operación, que ustedes lo conocen. Entonces, volviendo al ejemplo. Entonces, tengo un requerimiento de 3.9. Yo quiero usar difusores de 9 pulgadas, de disco de 9 pulgadas. Y yo sé que yo puedo mantenerme trabajando entre 0.9
y 5. Ese es como el rango de operación que tiene mi difusor. Entonces, yo ahora como diseñadora digo, listo, entonces vamos a ver qué pasa si yo coloco una alta densidad de difusores. Coloco 35 difusores para obtener casi un 15% de densidad. O si yo me voy hacia el mínimo densidad que puedo tener en mi tanque, que es un 5%, colocando 12 difusores. Entonces, claro, mientras menos difusores tenga para la misma cantidad de aire, voy a tener un flujo de aire mayor por difusor, es decir, un caudal de aire mucho más grande. Mientras que si tengo una densidad mayor, más difusores, voy a tener un caudal de aire más pequeño. Entonces, si nosotros comparamos los 35 difusores, el sistema de 35 difusores, yo voy a tener un SOTE de 8.3, es decir, flujo de aire de 43 metros cúbicos hora. Si por el contrario nos vamos para el otro lado, nos vamos al caso donde el CAPEX es menor porque tenemos menos difusores, resulta que el SOTE se me bajó a 6.75 y con un flujo de aire de 53%, 53 metros cúbicos hora. Entonces, lo que queremos demostrar acá es que la cantidad de difusores que nosotros coloquemos sí tiene un impacto dentro de nuestro sistema. Estamos viendo que aquí, simplemente colocando una diferencia de 12 difusores versus 35 para la misma cantidad de aire, yo voy a tener requerimientos de aire supremamente distintos. Y hasta un 20% más simplemente por colocar menos difusores. Entonces, está bien, colocamos menos difusores, pero estamos colocando más flujo de aire que posiblemente va a requerir un soplado más grande. Entonces, con esto lo que queremos decir es que tomen en cuenta estos 4 factores que siempre nos van a estar afectando en el tema de SOTE y en ese tema de transferencia de oxígeno. Y tomen en cuenta que el SOTE va relacionado con cada difusor, no va relacionado, no es un estándar, no es un valor estándar, sino es un valor que va asociado a cada difusor y que claramente, como están viendo aquí, también va asociado a las condiciones de operación. Ahora sin más, les paso a Nicolás para empezar a ver realmente cómo podemos trabajar en esos temas de reducción de energía. Dale, pues Cinda, muchas gracias. Y como lo decía Cinda, digamos que acá la idea era primero presentar qué factores afectan la transferencia de oxígeno para después ver cómo nosotros vamos a tener impacto y una reducción en el requerimiento. Mucho también buscar qué tenemos en cuenta en los difusores, qué tenemos en cuenta en la parrilla de aireación para ser más eficientes y ahorrar energía o usar de manera mejor la energía. Antes de entrar un poco tenemos que ver qué causas o cuáles son las causas de desperdicio de energía, dónde podemos mejorar o dónde hay opciones de mejora para tener mejor consumo energético teniendo el mismo nivel de tratamiento. Primero, y creo que es la más obvia, es pues, difusores de bajo desempeño. Y acá va un poco a lo que mencionaba Cinda, y es, en el mercado encontramos difusores de todas las calidades. Difusores que al no cumplir o tener bajo desempeño, cuando tienes un difusor de bajo desempeño, vas a requerir más aire para alcanzar el nivel de tratamiento. Y al requerir más aire vas a tener consumo más alto de energía. Entonces, esa digamos que es la primera, muy obvia, pero pues no quería pasar sin mencionarla. Después, otro tema es el sobredimensionamiento. Y este sobredimensionamiento va ligado con la primera. Claro, normalmente las empresas de ingeniería, un poco por el riesgo que significa hacer un diseño, la responsabilidad, y sobre todo por malas experiencias con equipos de bajo desempeño, eh, tienen un factor de seguridad muy alto o son muy conservadores. Entonces hemos visto a nivel, más global, ni siquiera regional, a nivel global, que hay plantas que están sobredimensionadas para alcanzar niveles de tratamiento que donde ahí podríamos ser mucho más eficientes en el tratamiento y en el dimensionamiento, igual, manteniendo unos factores de seguridad, pero alcanzando los niveles de remoción. Un tercer punto, y digamos que acá en realidad se tocan dos, pero están relacionados, es uno, el taponamiento, y otro, la pérdida de elasticidad. Los difusores de burbuja fina, un poco como lo mencionaba Cinda al principio, son de los equipos de aireación con mayor eficiencia de transferencia de oxígeno. Y por lo tanto, eh, para que sean eficientes, como lo mencionamos con Cinda, son difusores que tienen burbujas muy pequeñas.
Ahora, uno de los inconvenientes o riesgos con las burbujas pequeñas es que se pueden taponar. ¿Y qué pasa con el taponamiento? Al estar las membranas taponadas, le generan más resistencia al soplador y por lo tanto requiere más esfuerzo y consume más energía. Y por otro lado está la pérdida de elasticidad. Digamos que las membranas son materiales plásticos que están trabajando las 24 horas. Al trabajar las 24 horas a lo largo del tiempo van perdiendo su elasticidad y al perder su elasticidad los poros de las membranas se van ampliando, lo que hace que tengas burbujas más grandes y pierdas transferencia de oxígeno, pero además se va a generar más resistencia al soplador y por lo tanto va a haber mayor consumo en el tiempo de los sopladores. Y la último punto que queremos tocar es la sobreaireación. La sobreaireación, hablamos puntualmente en los diseños, normalmente trabajan con una carga fija o carga promedio para definir cuánto es el requerimiento de oxígeno de una planta. Y con el ánimo de cumplirla, pues toda la parrilla, todo el sistema de aireación se basa en este parámetro, en una carga orgánica puntual. Sin embargo, la realidad es que en el tiempo, esta aireación varía durante el día. Entonces, no necesitamos tener la misma cantidad de oxígeno a lo largo durante un día. Y los diseños, como se han hecho tradicionalmente, apuntan a la parte más alta. Entonces, hay una cantidad de oportunidades de mejora o pérdida de energía que estamos gastando que no es necesaria para llegar a los niveles de tratamiento. Esos son como los 4 puntos que queríamos tocar y ahora entramos un poco a cómo vamos o qué se puede tener en cuenta para no mejorar estos puntos o estas pérdidas de energía. Uno, y va un poco a lo que hablábamos, es difusores de alto desempeño. En el mercado, como mencionamos, vemos difusores que, es más, se ven iguales. Se ven difusores de 9 pulgadas, difusores con membrana NPDM, más ambas con el cuerpo negro, inclusive se ven completamente similares. Pero la pregunta es, ¿en realidad son iguales? ¿En realidad funcionan igual? Acá en la diapositiva mostramos 2 difusores que tienen, en teoría, las mismas especificaciones. Difusores de 9 pulgadas, membrana de EPDM, de burbuja fina, inclusive manejan el mismo rango de operación. Pero ustedes en realidad creen que vamos a tener la misma transferencia de oxígeno con base en las fotos que vemos. En la foto de la izquierda se ve un difusor donde la mayoría del área se concentra en la parte central de la membrana. La parte externa no tiene burbujas y por lo tanto ahí tenemos 2 inconvenientes. Uno, todo se concentra en el centro y las burbujas salen más rápido. Por lo tanto, va a haber menor tiempo de contacto y la transferencia se va a ver impactada. El difusor de la derecha es un difusor que tiene una distribución uniforme en toda su área. Las burbujas van a subir de una manera mucho más suave, mucho más despacio, con mayor tiempo de contacto, mejorando o teniendo una transferencia de oxígeno óptima. Ahora ustedes van a preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos? ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos que tenemos un difusor de buena y alta calidad? Porque muchas veces tenemos fabricantes y demás. A nosotros cuando nos llaman, oye, ¿cuál es la transferencia de oxígeno? Y damos una curva. Damos una ficha técnica que todas tienen curvas. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿esas curvas en qué están basados? Y lo que yo siempre les digo a todo el mundo es, busquen que las empresas les den un certificado de desempeño. Hay laboratorios, y en realidad no hay muchos que sepan hacer los ensayos de SOTE, pero hay laboratorios que te pueden certificar el desempeño de tu difusor en diferentes condiciones. Para mí, si ustedes quieren tener una seguridad o algo, busquen que sus proveedores de difusores tengan este certificado. Nosotros a nivel de CSI los tenemos publicados en la página de internet para que cualquier persona los pueda descargar. Y ahí certificamos un poco el desempeño de nuestros difusores. Un poco acá quería mencionar que nosotros hicimos un estudio con diferentes difusores y entre estos 2 difusores, lo hicimos con una empresa de ingeniería externa, se puede demostrar que la diferencia en distribución en la membrana puede tener un impacto hasta en un 30% del SOTI. Una diferencia en 30% del SOTE puede llegar a ser una diferencia de 30% de consumo de energía, que es una diferencia importante en transferencia de oxígeno, con un mismo equipo que en teoría tiene las mismas especificaciones. Entonces, un poco, como mencionaba Cinta, y lo reitero y creo que no es difícil hacer mucho énfasis, a pesar de mantener las mismas especificaciones, el desempeño de cada difusor puede ser diferente. Y acá viene un poco el estudio que les mencionaba. Se hizo un estudio con diferentes difusores
diferentes marcas, 9 marcas de difusores con diferentes caudales. Y acá podemos ver cuál es la distribución de los difusores, cómo el aire varía la distribución en los diferentes difusores. Acá no vamos a entrar de hablar de marcas, pero la idea con esta foto es mostrar que todos son difusores de 9 pulgadas con membranas en EPDM y se puede ver una clara diferencia en la distribución del aire a lo largo de la membrana, lo cual demuestra y evidencia que va a haber una diferencia en SOTE. Entonces, eso es algo que me gustaría tener en cuenta. Y acá viene un poco el mensaje que yo quería traerles a todo el mundo. Normalmente, el OPEX, el CAPEX de una parrilla de aeración puede estar entre el 1 y 5% del CAPEX, pero va a impactar en 60% de tu OPEX total. La pregunta es, ¿en verdad quieren ahorrar plata en un equipo que solamente impacta entre el 1 y el 5% de tu CAPEX? ¿Vale la pena ahorrarse unos pesos? Esas preguntas las dejo al aire. En mi percepción, yo creería que no, y yo creo que el usuario final no, en su interés, no estaría, no sería en su interés ahorrar en este punto. Pero ahí lo dejo un poco para que lo tengan en cuenta. Después, bueno, y acá hay un tema que es importante también que tocaba en la parte de las causas de pérdida, y es los diseñadores muchas veces escogen fuentes de referencia y sobredimensionan, van conservadores, y la verdad los entiendo porque tienen una responsabilidad grande. Cuando hablan con fabricantes que tienen un certificado de desempeño, pueden quitarse o, digamos, certificar que tienen mejor desempeño el difusor y usar SOTES mucho más ajustados a la realidad que pueden hacer que los diseños sean más eficientes. Por lo tanto, es importante, y reitero, la certificación o ensayos de SOTE de sus fabricantes de difusores. Después venimos al punto 3. El punto 3, que es taponamiento y vida útil de las membranas. El material estándar de las membranas SPDM lo tienen todos los fabricantes, o si no la mayoría de fabricantes. Creo que es un buen material, es un material estándar que ha funcionado bien. Tiene una vida útil de 5 años a nivel estándar, normalmente para agua con una operación normal y para agua municipal. Eso es como la vida útil de referencia. Sin embargo, como lo mencionaba, a medida que pasa el tiempo, los poros, los orificios se pueden tapar o la membrana se puede elongar y al perder plastificantes se vuelve rígida, genera más pérdida y diferencia y pierde transferencia de oxígeno. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir estos costos operativos? Hay diferentes tipos de membranas que, uno, mitigan el taponamiento, que son más lisas para evitar que se le puedan pegar tanto temas biológicos a los poros como temas inertes o precipitaciones de calcio. Y este tipo de recubrimientos también lo que hacen es darle más vida útil a la membrana, mantienen su elasticidad a lo largo del tiempo, lo cual, si uno hace un análisis de OPEX en un valor presente neto en 10 años, va a reducir el consumo de energía durante este tiempo o vida útil de operación. Acá tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de una planta que nosotros tenemos en Texas, en Dallas-Fort Worth. Una planta importante, alrededor de 40.000 difusores, que se instaló con difusores con membranas en PTF, la cual ha tenido más de 2 años de operación y ha funcionado de manera óptima. Es más, hemos estado en contacto con el cliente y está muy contento con el tema de difusores. Esto es un poco para que lo tengan en el radar. Otro caso, que justo este año nos ganamos una licitación importante con una de las principales plantas de Chile, donde parte de la licitación iba a evaluar tanto la parte técnica, que era la transferencia de oxígeno y el SOTE, y la otra parte de la evaluación evaluaba el OPEX, pero el OPEX lo evaluaba trayendo la vida útil de la membrana y trayendo a lo largo del tiempo su impacto en la energía. Acá nosotros presentamos tanto difusores con membrana en EPDM y difusores en membrana en PTF, y a pesar de tener un CAPEX más alto, se seleccionó la membrana en PTF porque a nivel de costo general implicaba un mayor beneficio para el usuario final. Entonces, acá el mensaje es, en EPDM en verdad es el único material que queremos tener en cuenta. No vale la pena tener en cuenta otro tipo de materiales que me pueda dar mayor vida útil y reducir mi OPEX a lo largo del tiempo. Y esta es una discusión que toca claramente con los usuarios finales, pero queremos ponerla un poco en el radar para que todos, pues, para que demostrar que hay un ahorro de energía con este tipo de ajustes
o ese tipo de equipos. Y después hablamos de lo que es una aireación dinámica. Como les comentaba anteriormente, la carga orgánica que entra a un reactor biológico varía durante el día. Normalmente tiene unos picos en las horas de comida o unas horas después de la comida, que es cuando las familias están lavando platos, cuando la gente está en la casa, cuando hay más descargas orgánicas a los sistemas de alcantarillado y acueducto, que son los dos picos que podemos ver en esta curva. Ya en horas de la madrugada, donde todos estamos dormidos, ahí la carga orgánica disminuye de manera significativa. Muchas veces se diseña con un valor puntual de carga orgánica que tiene que cubrir los picos. Pero ¿qué pasa? Si cubrimos los picos vamos a tener una aireación fija estándar, como lo marca la línea roja, que me va a tratar, vamos que voy a cumplir los requerimientos de tratamiento, pero en las horas del día que no necesito tanto oxígeno, voy a estar gastando, perdiendo energía. Y esto no tiene mucho sentido. ¿Qué se puede hacer en estos casos? En estos casos podemos tener instrumentación y variadores de frecuencias conectadas a mis sopladores, donde debido a el medidor de oxígeno te mide cuánto aire necesito y podemos hacer que el flujo de aire del soplador varíe durante el día de acuerdo a las necesidades de oxígeno. Y acá hemos podido encontrar que hay variaciones o ahorros de energía que pueden ser del 15 hasta el 30% o inclusive más si se juntan las otras dos condiciones que mencioné antes, que son difusores de alto desempeño y membranas de alta calidad y durabilidad. Acá tenemos, este es un ejemplo que tenemos en SSI, de una planta en Reino Unido, que es muy interesante y al final aplica un poco lo que hemos hablado. Es una planta de Nostrop, una planta de 5.6 litros metros cúbicos por segundo, 5.600 litros por segundo. Es una planta grande, son 18 tanques y 43.500 difusores de 9 pulgadas. Acá usamos difusores con membranas en PTFE. ¿Y qué pasó o por qué se dio? Esto es una planta que digamos que el cambio se hizo aproximadamente hace 5 años y antes tenían un sistema de difusores planos al piso que les generaron poca eficiencia energética o tenían un consumo alto de energía y dificultad de mantenimiento. Acá vemos que las empresas de Reino Unido están muy enfocadas en el tema de ahorro energético y aplicaron varias soluciones. Una que no mencioné, pero que va muy de acuerdo al diseño, hicieron una parrilla, o digamos que la parrilla de aireación está dividida en 4 parrillas diferentes, lo que se llama aireación escalonada, donde para canales de flujo a pistón, la concentración de carga orgánica más alta va a ser al principio. Por lo tanto, tienen en la primera parrilla mayor aireación y en las parrillas subsiguientes va disminuyendo la cantidad de aireación, porque la concentración de materia orgánica a lo largo del canal va disminuyendo. Pero además tuvieron en cuenta difusores con un alto SOTE, una alta transferencia de oxígeno y con membranas de vida útil alta, que son membranas con recubrimiento en teflón o PTFE. Pero además de esto, lo que ellos tienen en cuenta, ellos tienen medidores de oxígeno en cada una de las parrillas, tienen variadores de frecuencia en los sopladores o en el grupo de sopladores y tienen válvulas actuadas que desde el salón de control de los sopladores pueden coordinar, pueden cuadrar cómo varía el flujo de aire durante el día de acuerdo a las necesidades puntuales de la planta. Esto ha hecho que en el SOTE promedio de los últimos años sea alrededor de 40%, que es un SOTE muy importante, alto, una eficiencia alta, que el 40% del oxígeno que se le inyecta, del total del oxígeno, se le transfiere el 40% y le ha podido causar un ahorro a esta planta alrededor de 20% en su consumo energético. Algo importante a tener en cuenta, y de pronto simplemente a manera de, de dato curioso, tienen que tener que es la instrumentación, hay que tener cuidado con la instrumentación, porque los difusores tienen un rango de operación. Y justo nos pasó acá en Colombia que la coordinación entre el PLC, la instrumentación, los sopladores y los difusores no estaba bien cuadrada y se nos rompieron los difusores porque los set points del soplador no estaban bien puestos y comenzó a dar aire al 300% de la capacidad porque el medidor de oxígeno estaba tapado y
el soplador simplemente daba más aire para poder llegar a lo que se le programó. Mm. Entonces, eso es un poco lo que queríamos tocar. Bueno, al final, este ejemplo es un poco, resume un poco lo que queríamos tocar, que a pesar de que los sistemas de aireación son de alto consumo energético y de aire, y hay factores que no podemos controlar, como son el caudal de aire, las cargas orgánicas y las restricciones o requerimientos de tratamiento, hay puntos que sí podemos controlar y ser más eficientes en estos sistemas para ahorrar energía. Entonces acá es un poco traer a colación que tenemos que controlar lo que podemos controlar y enfocarnos en estos puntos para hacer diseños e implementar sistemas que sean mucho mejores con el medio ambiente y eficientes energéticamente para el cliente final. Con esto damos una conclusión un poco a lo que teníamos planeado. Creo que estamos justo a tiempo y vamos a entrar a una parte de preguntas. Acá podemos abrir el micrófono o por favor escríbanos en la pantalla si tienen alguna pregunta. Yo quiero aprovechar como mientras nos escriben las preguntas que tienen y pues pedirles el favor que nos ayuden a completar una pequeña encuesta que hicimos para conocer cuál es la opinión sobre estos webinars. La idea es que esta sea como una serie de webinars donde podamos empezar a conversar de estos temas que son importantes y que nos interesan mucho a nosotros como diseñadores, como estudiantes, como consumidores finales. Pero sí necesitamos como su opinión para saber qué piensan de este formato, qué quieren hablar, o sea, qué quieren que empecemos empezamos a preparar para que podamos discutir en futuros webinars. Entonces, si nos pudiesen ayudar con estos, escaneando el código QR y respondiendo a la encuesta, que es muy cortica, se los agradeceríamos mucho. ¿Ok? Vamos a dejar ahí un segundito mientras nos van colocando. Habilitar el micrófono. Es que me acabo de dar cuenta que no se puede habilitar. Déjame ver si lo puedo habilitar, Jorge, dame un segundo. ¿Quieres? Verás, aquí hay una primera pregunta. Hay unas primeras preguntas. ¿En QA? No. Bueno, en QA Bueno, tenemos la parte. Entonces, en la parte de QA tenemos una pregunta de Cristian López Botero. Y acá es, ¿cuál es el incremento de energía de un sistema MBR respecto a uno tradicional para el mismo caudal y carga? ¿También hay mejor eficiencia con un sistema MBR? No sé, Cinda, si tú quieres responder, quieres que responda yo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? A ver, bueno, en temas de MBR, el tema energético sí es un poco más elevado, porque normalmente cuando uno hace un diseño de MBR, uno está contemplando un oxígeno disuelto de 3 ppm aproximadamente, mientras que uno con los dos activados lo está aproximando a 2. En temas, a ver, en temas de reducción va a ser exactamente igual. O sea, el aire de aireación va a ser lo mismo, lo que te va a cambiar es mucho el set point de que tú necesitas un poco más de aire porque tienes una concentración más alta, entonces tú quieres favorecerlo y por eso lo estás colocando en 3. También tienes que tener en cuenta de que los MBR van a tener una alta, vas a tener un mínimo de mezcla, o sea, una cantidad de aire de mezclado que es mayor que los nodos activados. Entonces, en algunos casos pasa que ese oxígeno de mezcla es mayor que el oxígeno para la reducción. Y en esos casos sí puede haber que tengas un mayor requerimiento de oxígeno en los MBR versus unos nodos activados. En temas de eficiencia, no sé a qué te refieres con la eficiencia del MBR, pero digamos que en temas de procesos, si es en temas de procesos, la pregunta de la eficiencia, sí son un poco más eficientes en temas de proceso, ya que tienen como bacterias más específicas, tienen como unos temas dentro del proceso que hacen que sean ligeramente más eficientes que unos lodos activados, comparando lodos activados con MBR. Digamos, un poco para complementar ahí a Cinda, o resumiendo lo que ella justo acaba de hablar, es el MBR efectivamente va a tener un consumo de energía más alto, porque tiene una concentración de oxígeno más alta, tiene un requerimiento de mezcla más alto, y bueno, ni hablar si vamos a diseñar un MBR con burbuja gruesa. Sin embargo, es más eficiente en el que el diseño o el sistema va a usar una huella mucho más pequeña. Entonces, al usar una huella más pequeña, ahí vas a reducir en costos de CAPEX. Muchas veces, de los beneficios que tiene un MBR
es que te produce menos lodo y por lo tanto vas a tener equipos de manejo de lodos o aguas abajo mucho más pequeños y ahí vas a tener un impacto tanto en CAPEX como en OPEX también, pero no en OPEX puntualmente de eficiencia en la parte biológica, sino de consumo energético porque vas a tener equipos más pequeños. Si nos enfocamos solo en la parte biológica, el consumo energético va a ser mayor que un sistema convencional. A ver, tenemos otra pregunta de, de Rolando. Hola, Rolando. Entonces, él dice, en comparación con los 9 tipos de difusores y 3 cables diferentes, ¿cuál es el de SSI? ¿Este ahorro de CAPEX de 1 a 5% hace referencia al precio de una marca a otra o incluye las situaciones donde ponen menor población de difusores? Ok. No, entonces, Rolando, pues mira, no, no es tanto un ahorro en CAPEX, lo que hablábamos, sino que es un valor de referencia a nivel general de qué porcentaje tiene una parrilla de aireación en CAPEX de una planta total. Entonces, eh, al final, el CAPEX o el costo de un difusor es un costo muy bajito para el costo total de una planta. Eh, a nivel en la presentación, los que son de nosotros, creo que es que al final déjame ya, Es que no devuelve. acá estoy, ya te pongo uy, perdón, acá me embolaté, ya. El de nosotros, entonces acá en los difusores que tenemos en la diapositiva, entonces acá el de nosotros es este, que es una FD 270. La primera columna. La primera columna es el difusor de nosotros, un poco yendo a tu pregunta para que lo tengas en cuenta. Y al final lo que uno ve, digamos que puntualmente, claro, acá hay difusores que varían. El que yo puse en este ejemplo es el más exagerado. Pero, y acá la diferencia entre el OPEX tiene un impacto del 30%, que acá digamos que la reducción o el sobregasto de energía puede ser 30 mayor, un consumo 30% más alto de energía que el de nosotros, o nosotros podemos estar ahorrando 30% de energía. Con otros difusores es menor, digamos que hay pruebas específicas, digamos que yo no quería mencionar en esta presentación específica otras marcas, pero digamos que estamos entre las más eficientes a nivel energético. Claro, si cualquiera de los asistentes quiere mirar ya esto en detalle, lo podemos hablar en su momento. A ver, tenemos una pregunta de Dayana Pita de Cupreneur. Entonces, tiene dos preguntas. La primera es respecto al aumento de la altura que incrementa el soplo. ¿Esto no incrementa la presión para el soplador? ¿Hicieron algún análisis de dicha incidencia en el costo del mismo? Y dos, la segunda pregunta es, ¿cuál es la densidad máxima y mínima de difusores recomendados? Bueno, Diana, sí, efectivamente cuando uno sube la columna de agua, así como mejoras el sope, también vas a tener un incremento en la presión del soplador. Entonces, porque al final la presión que va a tener el soplador va a ser la columna de agua más todas las pérdidas por tubería. Entonces, específicamente para este análisis, no, lo que queríamos era demostrar cuál es la incidencia con respecto a la altura. Pero ya, o sea, en este caso particular no se hizo, o sea, no se verificó como si el soplador funcionaba porque era como simplemente a manera de demostración. Pero sí, normalmente cuando se sube la columna de agua va a cambiar la presión y ahí es donde nos toca tener una buena como línea de comunicación con los sopladores, verificar bien cómo funciona, cómo están las presiones para ver cuál es el soplador más adecuado, porque muchas veces estás como en el límite entre operaciones entre diferentes sopladores, regenerativos versus regulares, por ejemplo. Entonces, ahí toca ver cuál es la mejor opción de acuerdo a las presiones y no solamente fijarnos en el flujo de aire. Tienes toda la razón, lo que pasa es que en ese momento no lo mencionamos. Punto importante que creo que se me olvidó mencionar respecto a la columna de agua es que no queremos tampoco que piensen que podemos hacer tanques infinitos, ¿no? O sea, no son tanques de vamos a hacer 20 metros de tanque, no. La verdad es que si bien mejora el sote, claramente sube la presión al soplador, hay un máximo donde ya la burbuja de aire ya deja de tener una transferencia tan eficiente, que es alrededor de 8 o 9 metros de altura. Entonces, digamos que ese es como el pico máximo de eficiencia que ustedes pueden conseguir. No lo mencioné, pero gracias por la pregunta porque pudimos como recordarnos de eso. Y la segunda pregunta que nos tenía Dayana es respecto a la densidad máxima y mínima de difusores. Entonces, los difusores de burbuja fina tienen, dependiendo de si es de disco o si es tubular, tienen densidades diferentes. Entonces, disco
tú vas a trabajarla entre 5 y 28 y tubulares entre 5 y 60. ¿Ok? Esos son como los rangos de operación. La recomendación siempre va a ser, podemos operar a 5, sí, podemos operar a 5% de densidad, pero nunca estemos como a esos rangos, a esos mínimos y máximos. Aquí lo estábamos exagerando un poco a la hora de hacer los cálculos, porque pues digamos que no tienen tanta flexibilidad en diseños. Entonces, nosotros nos gusta a mí personalmente me gusta a partir de 8, pero ya es un tema ya más de gustos y si quieres nos podemos sentar y podemos hablar un poquito más del tema de la densidad. Ahí complementando dos puntos que Cinda tocó. Uno, el primero, que era obviamente que incrementa la presión, y eso al incrementar la presión va a esforzar más el soplador, pero el requerimiento de aire va a ser menor. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Casi que el tipo de soplador va a tener que cambiar, porque la curva de operación va a ser diferente. Normalmente, o al final, uno puede hacer un estudio de eficiencia energética para ver cuál es la mejor solución, pero se contrarrestan y puede ser un equipo mucho más pequeño, pero que tenga mayor caudal. Y la otra es, también complementando el último punto que mencionaba Cinda, la densidad mínima recomendada normalmente está en 5. Y esto es justo a un punto que tocó Cinda, es que toca tener una mezcla homogénea. Al no tener o tener una densidad por debajo de 5, corremos el riesgo de tener cortocircuitos y tener puntos muertos donde haya sedimentación y no se mezcle de manera adecuada el cuerpo de agua. Jorge nos está pidiendo habilitar el micrófono. Si quieres, ya estás habilitado. Si quieres, haz una pregunta. No sé si nos estás escuchando, Jorge. Hola, hola Cinda, hola Bueno, Nicolás. Sí, de perfecto. hecho, ahí formulé mis preguntas y preguntaba Sí. sobre el tema si ustedes conocen de alguna aplicación donde alguien haya hecho el experimento de utilizar burbuja gruesa para mezcla y burbuja fina para transferencia de oxígeno. ¿Han visto algún caso así? ¿Quieres tú? ¿Cómo? No, Dale tú. no, lo que te entiendo, Jorge, es que en un mismo reactor tener burbuja fina y burbuja gruesa, uno para transferencia de Correcto, oxígeno Ok. y uno para mezcla. La correcto. verdad, creo que esto es lo que, en mi opinión, no es necesario, porque al final la burbuja fina te va a dar ambas aplicaciones. Y lo que acá te puede generar es un costo adicional. Tendría que ser un caso muy específico donde el requerimiento de oxígeno para proceso no te dé suficiente mezcla y tengas que mejorar con una burbuja gruesa, que al final, por requerimiento de aire, normalmente se requiere más aire para el tema de proceso biológico que para mezcla. Entonces, lo que tú mencionas no me parece que tenga mucho sentido. De pronto hay una aplicación, puede haber aplicaciones que son extrañas y tocaría mirarla puntualmente, pero no es el común y no lo recomendaría a Provi. Sí. No sé si tú quieres Ok. complementar No, con algo. básicamente estoy muy alineado con Nicolás. Donde yo he visto este tipo de sistemas, es en un sistema muy particular que tienen unos aliados a nosotros comerciales en Estados Unidos, y básicamente es para un sistema de gestión. Entonces, lo que hacen es una alternancia entre burbuja fina y burbuja gruesa, pero es un diseño muy específico de digestor, ¿sí? No es algo que uno lo ve en el común, porque ya con la burbuja fina siento que haces como el estás aireando y estás mezclando a la vez con un buen cálculo. Entonces, ahí sí, No, es el único caso que he visto. ujú. La verdad no me suena ningún otro. No, y mira que tocas un punto importante porque esto es como para un tema de gestores aislados. Claro que manejas lodo y entonces acá buscas tener tanto una parte aeróbica como una parte anóxica. Entonces, tienen los dos parrillas de aireación, pero no funcionan en simultáneo. Funcionan uno en lugar del otro, que son para dos procesos independientes, aunque sean en el mismo reactor. Pero Cinda, creo que tocas Sí. un punto muy importante en que sí existen este tipo de reactores. Entonces, usa la burbuja gruesa, Jorge, para que lo veas como mezclado más no transferencia. Entonces, esa es los segundos anóxicos, son esos que menciona Nicolás. Listo, entonces, no sé si quedó bien. Sí, 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 ok, gracias. Sí, sobre todo es porque muchas veces el difusor de burbuja gruesa queda entre 25 y 30 centímetros arriba del nivel de suelo y es un espacio que no logramos mezclar y si no tenemos cuidado o si nuestra distribución de difusores no es la adecuada, puede concentrarse biomasa en esa parte, ¿verdad? Por eso mi pregunta. Y lo otro, la otra pregunta que tenía es, yo he visto en sistemas tubulares que vienen arreglos retráctiles para temas de mantenimiento
Eh, ¿Existe algún arreglo de difusores que involucre difusores circulares de 9 pulgadas o de 12 pulgadas que puedan venir en un sistema retráctil para poderles dar Cuando mantenimiento? dices, cuando dices retráctil son izables, ¿cierto, Jorge? Extraíble, Perfecto, izable, correcto. perfecto. Entonces te cuento, normalmente, claro, tú puedes tener sistemas izables, tanto de tubo como de disco. Sin embargo, hay una preferencia por los de tubo, y es porque los de tubo, al tener una superficie, digamos, menor, digamos, con respecto al agua, generan menos empuje. Por lo tanto, a la hora de sacarlos y volverlos a meter, tienen mayor facilidad. O, por otro lado, el disco genera una contrapresión que normalmente se puede romper en la rosca, porque le genera mucha fuerza de empuje. Ahora, que si existen, sí existen. Y tenemos, inclusive acá en Bogotá, tenemos unos sistemas izables de disco. Para eso nosotros nos enfocamos solamente de 9 difusores de 9 pulgadas y no lo usamos con alturas mayores a 4, un poco para tener la seguridad de que no se rompan debido a temas de empuje. Ok, gracias. ¿Listo? Listo, chévere. Voy a silenciarte porque, para tener, porque creo que queda automático. Entonces, Javier nos pregunta, ¿los sensores de oxígeno disuelto miden en tiempo real los requerimientos de oxígeno relacionados a las cargas orgánicas? ¿O cómo se hace esta relación? Eso creo que es un buen punto, Javier, porque digamos, esta que es una planta, la planta que visitamos en Reino Unido, los medidores de oxígeno al final, como todos los equipos de instrumentación, tienen un tiempo de demora. Entonces y aparte que los valores van subiendo y bajando en picos. Entonces es importante, y es más, y esto es un punto como de discusión, porque lo hablaba con algunos consultores, algunos operadores que le daban entre 1 minuto de demora antes de cambiar el flujo del soplador, o 2 minutos, inclusive hasta 5 minutos, como para asegurarse que el requerimiento de oxígeno es real y no puede ser de pronto un pico que apareció o de pronto como un cuerpo de agua, una carga orgánica puntual que pasó por el difusor. Entonces, algo importante, y creo que tocas un punto súper interesante en la parte de instrumentación, es toca ponerle un tiempo de demora antes de activar el cambio de aire en el equipo de sopladores. De acuerdo. Eh, ya va, perdón, se me perdió. Ok, entonces, ¿qué otros materiales de membranas? Angélica misma pregunta, ¿qué otros materiales de membrana, aparte de PDM y PTFE, maneja S6? ¿Y en qué casos ocupan las membranas de otros materiales? Ok, entonces, las membranas estándar que nosotros manejamos, un poco como tú mencionas, son EPDM y PTFE, que son la membrana estándar y la membrana, digamos, de larga duración. Pero adicional tenemos otras membranas que salen de acuerdo a lo que sale en el mercado. Una que usamos, que es la que ven acá en la diapositiva, es la membrana PIC. Esto, digamos, que es una membrana que tiene aún mayor resistencia al taponamiento y a la vida útil que el PTFE. También usamos silicona y poliuretano. Fíjate que silicona es un material que es muy usual en el tema de pulpa y papel. No es un material que nosotros promovamos con mucha fuerza porque normalmente tiene un riesgo de corte muy fácil. Sin embargo, justo en el último año desarrollamos un material o una silicona con una mezcla especial que tenga mayor resistencia a la rasgadura y es que lo estamos ofreciendo. Adicional, también tenemos poliuretano, que es un material que, digamos, que funciona bien en el sentido que no se rompe, sino que se estira y se estira y se estira, pero puede ser para, digamos, algunas aplicaciones de on-off que pueden generar roturas y que uno no quiere evitarse esos problemas. Normalmente, digamos, si me preguntas, para los casos municipales usamos EPDM o eso es lo tradicional. Y para lo que son industrias, sobre todo lo que es pulpa de papel, que son súper agresivos, lo que son gaseosas, que son súper agresivos, lo que son, bueno, bebidas farmacéuticas, lácteos, se me está pasando, textiles, usamos lo que son, puede ser PTF, inclusive PIC. En PIC, es más, tenemos una aplicación importantísima de una empresa global de frigoríficos y beneficio de animales que está casada con PIC, que es la membrana azul.
Entonces, para complementar rapidito, de qué depende la membrana, depende mucho del tipo de agua la que que quieras tratar. Entonces, los normales son los termícolas, EPDM, PTFE o PIC. Ya cuando entramos a otro tipo de membranas como poliuretano o silicona, pueden apoyarse un poco con nosotros. Si ustedes tienen un requerimiento de agua donde sea específica, donde tengan un agua que sea muy difícil de tratar, pueden sentirse en confianza de comunicarse con nosotros y nosotros les decimos, los guiamos un poco sobre cuál membrana más adecuada para su requerimiento, porque va a depender en principio por el tipo de agua y cuál es la durabilidad que ustedes quieren. Entonces, en función de eso, nosotros podemos hacer las recomendaciones. Ya nos quedamos sin tiempo, nos quedan un par de preguntas. No sé si les molesta que las acabemos como para cerrar la ronda de preguntas. Las personas que se tienen que ir, les quiero contar que esta presentación está quedando grabada y se les va a enviar por correo electrónico en las próximas horas. Entonces, sé que si se quieren quedar, nos encantaría contar con ustedes, sobre todo si hay más preguntas. Si no, muchísimas gracias por habernos acompañado y si tienen más preguntas, siéntanse en confianza de poder enviarnos a los correos que van a aparecer ahorita a continuación todas las preguntas que ustedes tengan relacionadas con sistemas de aireación o si necesitan algún otro tipo de apoyo con algún sistema. ¿Ok? Listo. Volviendo a las preguntas, Dayana Pita nos pregunta, dado que se debe controlar la velocidad de operación del soplador con un sensor de oxígeno en el reactor, ¿qué alternativa podríamos tener en caso de que este falle? Por ejemplo, como dijeron en la presentación. Creo que tocas un punto importante, Dayana. Vamos acá, tú tienes la forma de operar es tener simplemente, como tenemos muchas veces en las bombas de sumergibles, tener como unos set points de emergencia y de emergencia a emergencia. Entonces, ¿qué puedes tener? Tienes la operación normal, es controlada con el requerimiento de oxígeno, con un medidor de oxígeno, pero tenemos que tú le pones un límite máximo. Y ese límite máximo de aire que va a enviar el soplador tiene que estar alineado con la capacidad máxima de la parrilla. En caso que, a pesar de que el medidor de oxígeno te pida más aire, el soplador tiene que quedarse ahí, uno, para proteger la pantalla y de pronto dar una alerta que no está llegando a las concentraciones de oxígeno necesarias, pero no que el soplador ande como en automático y rompa el sistema de aireación. Porque son de los principales problemas que vemos a nivel industrial con daños en las membranas. Normalmente es porque sobrepasan ese rango. Y así como tenemos que poner un techo, también tienen que poner un mínimo, ¿no? Porque si nosotros no logramos como el mínimo de aireación por difusor, no vamos a tener una buena distribución de aire. Entonces, siempre es importante que tengan en cuenta esos rangos de operación que nos habla Nicolás. Viene Saulo. Entonces, en el tema de la aireación dinámica, ¿tendrán alguna sugerencia de límite máximo en porcentaje de cambio de flujo de aire? Entiendo que esto es lo que lo determinará en gran medida la necesidad de oxígeno, pero me refiero sobre la capacidad de los materiales de los difusores a aceptar las fluctuaciones de presión. Tenemos acá más que fluctuaciones de presión, Saulo, porque al final, ¿qué te da la presión? La presión te la va a dar la lámina de agua en temas de soplador. Acá lo que toca mirar bien es, uno, en la parrilla de aeración, que tenga una capacidad de operación, y acá justo voy a ir a una diapositiva para que puedas mirar, y eso es un tema que tocará mirar, es que mi parrilla de aeración tenga capacidad acá. Entonces, como es, un difusor tiene un rango, creo que importante o aceptable de operación. Lo que buscaríamos es que el aire que da esté de acuerdo a los requerimientos de oxígeno en la planta o la carga orgánica. Y después, es un tema que toca hablar ya con el fabricante de sopladores, es tener un turn down para que los sopladores puedan llegar a esto sin que se afecte la eficiencia o la operación del soplador. Normalmente los sopladores pueden llegar de pronto hasta un 60% de su capacidad máxima o 50% siendo eficientes, pero debajo de eso no alcanzan. Entonces es importante tener un diseño, digamos, completo o tener en cuenta ambas partes para poder dimensionarlo bien y poder manejar esas fluctuaciones de aire, que creo que tocas un tema muy importante, que normalmente, al igual de que no estamos trabajando con una carga orgánica puntual, tampoco vamos a trabajar con un rango de aire puntual en la parrilla de aeración, entonces toca trabajar con un rango y con base en eso poder definir un sistema dinámico que se ajuste a disminuir el requerimiento de energía. Correcto. Sí. De acuerdo.
Ahí viene Dayana. Diana, muchas gracias por la respuesta. Cuando hablan de 5%, es 5 metros cúbicos de área de membrana por 100 metros de área de tanque. Así es, Dayana. Digamos que estás hablando de densidad de difusores, 5% de densidad, son 5 metros cuadrados de área de membrana sobre 100 metros cuadrados de área de tanque o área de membrana sobre área de tanque. Correcto. Tenemos a Alejandro Román. ¿Se realiza algún tipo de prueba de resistencia a los materiales con los que se fabrican las membranas previa a su elaboración? De ser así, se indica en la ficha técnica del producto final elaborado. Nosotros realizamos pruebas de resistencia y pruebas de materiales. Entonces, si tú ves la ficha técnica de nosotros en cuanto a difusores, no menciona las características físicas de la membrana, pero nosotros tenemos fichas técnicas de nuestra membrana, en donde muestran la dureza de la membrana, la elongación o tensión a cierta resistencia, la elongación a ciertas temperaturas, cómo va variando o el tema de qué resistencia tienen las membranas. Entonces, sí existen ensayos mecánicos de las propiedades físicas de la membrana y eso lo tenemos en las fichas técnicas de las membranas. Claro, pero no en la ficha técnica del difusor. Porque No, al final lo importante que tienen que entender es que la membrana no va a cambiar como la parte operativa del difusor. Los rangos de operación se van a mantener. Lo que te va a cambiar es la durabilidad y el tema de resistencia. Sí, ahora es importante, y fíjate que muchas veces, y nos ha pasado en licitaciones, que es, como lo hablamos, el EPDM puede tener una gran variabilidad de propiedades. Entonces, ahí se piden ciertas características de las membranas para, digamos, asegurarse que el EPDM que estás usando o que pides cumple una resistencia adecuada y no es un EPDM, por así decirlo, de mala calidad. Tenemos una última pregunta, que ya creo que está contestada, pero igual le leemos. Cristian López nos pregunta si la densidad se mide como el área que abarca las membranas sobre el área del reactor. Y sí, esa es fue lo que le contestamos a Dayana. No veo que hay más preguntas. Creo que sí que vamos a dejar un segundito más como la encuesta, por si acaso alguno faltó por responderlo. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por todo su tiempo. La verdad, creo que les pedimos disculpas por excedernos unos 10 minuticos, pero creo que la conversación estaba supremamente interesante. Esperemos que les haya resultado útil la conversación. Y nada, de verdad, si tienen alguna otra duda o quieren preguntarnos sobre algún proyecto en específico, tienen nuestros contactos, siéntanse en la libertad de contactarnos, que estamos pues a la orden para poder ayudarlos con todos sus proyectos. Y la idea es lograr generar plantas que sean realmente optimizadas energéticamente, porque sabemos que eso es hacia allá va el mercado. Entonces, creo que tenemos que montarnos como en esa ola y empujar a los clientes a tratar de llevar a plantas optimizadas energéticamente. No sé. Dale. No, de mi parte, agradecerles la asistencia. Espero que les haya parecido interesante. La verdad, me pareció súper chévere la cantidad de preguntas y creo que me echó algo importante o algo estuvo bien del webinar. Un poco hacer énfasis en lo que decía Cinda. Acá tenemos en verdad el tema de opinión. Si nos pueden hacer llenar la encuesta, ¿cuál es la idea de nosotros? Poder hacer una serie de webinars donde tocamos temas que sean de interés del público, que sean webinars que pueden ser de materiales de membranas como lo hemos tocado, equipos de difusión, es más, inclusive problemas operativos en sistemas de aireación, de pronto algunos temas que hemos visto normalmente, y como lo vemos, el tema de cómo trabaja en conjunto la parrilla de aireación con un soplador. Ahí la falta de comunicación es donde hemos encontrado la mayor cantidad de fallas o cuáles pueden ser unos problemas comunes que se encuentran en las parrillas de aireación, cómo evitarlos o cómo arreglarlos en su momento. Estoy dando algunas ideas de algunos webinars que estamos teniendo en mente, que hemos hablado, pero si tienen alguna idea que ustedes quieran hablar, que les parece interesante, por favor, llenen la encuesta, cuéntenos, que para nosotros será súper interesante. Adicional, si tienen alguna duda, quieren contactarnos, acá tenemos una diapositiva final donde encuentran tanto la información de contacto de Cinda como la mía. Estamos disponibles para cualquier inquietud que tengan, para cualquier proyecto y como lo decía en algún momento, no solamente vendemos difusores
sino que también damos un servicio. Queremos dar un servicio completo preventa como postventa en cuanto a sistemas de aireación.